Hola chicos, bienvenidos a Diukirama, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy era obligado por las fechas en las que estamos hablar de la Spooky Season, de Halloween, del Día de los Muertos en LATAM o de Todos los Santos, que es lo que celebramos aquí en España. Hoy os traemos una selección de clásicos de terror que son casi de lectura obligada, tanto por su importancia como por su repercusión y su calidad literaria. También habrá algo de literatura más actual, por supuesto, pero sobre todo os vamos a enseñar esos clásicos más conocidos. Empezaremos hablando de tal vez el libro más representativo de Halloween, Sleepy Hollow. ¿Qué hay más spooky que el jinete sin cabeza, chicos? La leyenda de Sleepy Hollow es una obra de Washington Irving, publicada en 1820. La historia transcurre en 1784, en una zona llamada Sleepy Hollow, que estaría al norte de Nueva York, cerca del río Hudson. En ella se nos cuenta cómo un maestro de escuela llamado Ike Crane, que ha llegado hace no mucho al pueblo, se fija en la hija del mayor terrateniente de la zona, Katrina Van Tassel. Nada más verla, tanto por su belleza como por su fortuna, empieza a cortejarla con el objetivo de casarse con ella. Esto le granjea la antipatía de los demás pretendientes de Katrina, en especial la de Abraham Van Brunt, apodado Bron Bones, que hasta ese momento era el favorito de la muchacha. En el pueblo es conocido por todos que Ichabod es un hombre muy supersticioso, y Bones, aprovechando una fiesta que se celebra en casa de los Van Tassel, con toda su malicia y el ánimo de amedrentar a Ichabod, relata una historia que confirma la existencia del mito más conocido de la zona, el de que un jinete sin cabeza se pasea por las noches por los caminos del lugar en busca de ella. Después de que Katrina le dé calabazas a Ichabod y al finalizar la fiesta, este emprende el camino de vuelta a su casa. Pero sucede algo terrible. Un jinete misterioso empieza a perseguirle. Y no os podemos contar nada más. Debéis ser vosotros los que averigüéis qué acontece entonces. Esta obra tiene varias adaptaciones al cine y a la televisión. Entre ellas destacaremos las más conocidas. La realizada por Disney en 1949, tal vez la que sea más fiel al libro, y la que realizó Tim Burton en 1999, protagonizada por Johnny Depp, y quizá la más famosa, aunque no tan fiel a la historia original. En nuestra edición también se incluye otra obra más del autor, bastante menos conocida pero también reseñable, titulada Rip Van Winkle, de 1819. En ella se narra la historia de un hombre que vive en un pueblo al pie de las montañas de Catskill, en Nueva York, que por motivos de los que nos podemos hablar, decide airearse un rato e ir a dar una vuelta por el monte. Tras un encuentro sobrenatural, el hombre cae en un profundo sueño y despierta 20 años después. Aunque en el relato no se mencionan fechas específicas, podemos situarlo en una horquilla de tiempo que va de unos pocos años antes de la Guerra de Independencia de Estados Unidos a unos años después de ella. Y hasta aquí puedo leer, ya que contaros más sería destripar la obra. Este libro pertenece a Alma Clásicos Ilustrados. De este editorial y de esta serie, Clásicos Ilustrados de Alma, vamos a traer varios títulos en este vídeo, por lo tanto solo tomaremos medidas del primero. Y bueno, si os olvidáis de cómo son, pues os volvéis aquí al principio y los rememoráis un poquito. Si queremos lo típico de mirar traductor y páginas. Vamos a empezar con las medidas, y este mide concretamente 22 de alto por 16 de ancho. Los Alma Clásicos Ilustrados son tapadura, sin sobrecubierta. Sacaremos esto que viene de publicidad, que nos toca por aquí. Muy bien. Tienen un puntito de lectura y vienen ilustrados normalmente de un solo color. Son ilustraciones muy bonitas. En este caso te estamos hablando del ilustrador que es Stephen von Reiswitz, y la traducción corre a cargo de Manuel de los Reyes y Jorge Rizzo. Viene dividido en dos partes, la leyenda de Sleepy Hollow
y que lo tengo ya marcado aquí, Rip Van Winkle, viene la separación en este tono moradito. Dentro, en cada una de las historias, hay alguna ilustración. En la primera, la de Sleepy Hollow, no hay tantas. De hecho, prácticamente se ha centrado solo en la parte central que ahora enseñaremos, que es un tríptico, un desplegable, muy chuli. En estos tonos así, lilas, que marca los cuentos de terror que escuchaba el Ichabod con las mujeres mayores de la zona. Aquí otra parte, aquí un bosque y aquí una zona muy amplia en la que se ve el jinete corriendo por el camino. En la segunda parte, la que corresponde a la historia del señor Rip Van Winkle, sí que hay alguna que otra foto más esturradita, como esta de aquí, respetando siempre el mismo tono. Este lo han dibujado en una tinta moradita, lilita, que le queda muy bien, le queda como un guante a la historia. En total, este libro tiene 96 páginas y una ilustrada de cortesía, pero muy cookie, como un bosque. En fin, es una cucada de libro y la historia está muy, muy bien. Seguimos con El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, publicada como novela en 1891. En el libro se narra la historia de un joven muy apuesto, llamado Dorian Gray. Dada la belleza del muchacho, el afamado pintor Basil Hallward le hace un hermoso retrato. Tras contemplar el resultado, Dorian desea permanecer siempre tan joven y apuesto como muestra el cuadro. Deseo que sin él saberlo le es concedido. De la mano de Lord Henry Wotton, un dandy vividor al que conoce en el estudio del artista, y tras darse cuenta de que mientras él permanece joven, hermoso e inmaculado, es su retrato el que sufre las consecuencias de sus malos actos, Dorian poco a poco se adentra en una espiral de vicio y corrupción. Y paramos aquí. Naturalmente, esta obra tan conocida también ha tenido infinidad de adaptaciones al cine, a la televisión, etc. No sabríamos cuál recomendaros. Tenemos aquí otro título de Alma Clásicos Ilustrados. Las medidas son iguales que el que acabamos de ver. También es una tapadura con unos dibujitos. Y en este caso nos encontramos con un libro que tiene un total de 200, se la he visto antes, 251 páginas, más la de cortesía. Las guardas están aquí en un color morado con una especie de relieve como de hojas, que es muy interesante. Es un libro que ha sido ilustrado por David Chapulet y la traducción ha corrido a cargo, es una edición revisada y actualizada, y ha corrido a cargo de Alfonso Sastre y José Sastre. Tiene ilustraciones, en este caso en blanco y negro. Han utilizado blanco y negro como si hubiesen hecho un dibujo con pluma. Si os fijáis, pues lo que son los sombreados son rayitas y tal, que le dan un aire bastante bonito. Están muy los dibujos, muy esquemáticos quizás, pero son preciosos en su totalidad. Van acompañando la historia, no enseñaremos mucho para no desvelar y hacer spoiler innecesario a aquellos que no la conozcan. Tiene muchas más ilustraciones que el que hemos visto antes. Está, pues cada poquitas páginas tienes alguna. Y es una historia que está muy, pero que muy bien. A continuación vamos a hablaros de El monje de Matthew G. Lewis, publicada en 1796. Esta obra está considerada como una de las precursoras del gótico como género literario. En ella se cuenta la historia de la corrupción del alma de un piadoso y devoto sacerdote, Ambrosio, prior de un monasterio. Nos habla de su transformación y de las transgresiones y abusos que comete en este proceso. Por su relevancia literaria, ha sido adaptada varias veces al cine, pero sin llegar a tener mucha repercusión.
Este título nosotros lo tenemos en la colección Maestros del Fantástico de RBA. También van a aparecer varios de esta colección a lo largo del vídeo, así que como con los de Alma clásicos vamos a medir este y después ya los otros pues los obviamos las medidas y remitimos a esta parte del vídeo para el que quiera volver a verlas. Estos libritos de la colección, como hemos dicho, Maestros del Fantástico de RBA, miden 23 centímetros y medio de alto por 16,3, 16,4, no llega al y medio de ancho. Son libros en tapadura que tienen la cubierta ilustrada con unos detalles en dorado, un mini relieve en dorado, grabado en dorado, con un dibujo representativo de la obra. En este caso tenemos el monje, aquí tenemos al diablo parece. El lomito también lo tiene con estas serigrafías en dorado, que le da un toque muy chulo cuando está en la estantería. Y la parte de atrás solo tiene aquí una imagen de un esfinge. Eso sí, con un marquito en dorado. Este en este caso es color rojo. Esta edición tiene un total, este libro, este título, viene el índice al final. O sea, si contásemos el índice con las ilustraciones bien ilustradas, ya te indica aquí dónde están las ilustraciones. En este caso va a traer 5 y el que está en el frontispicio. Serían un total de 398 páginas. Y si contamos la de cortesía, las ilustraciones, índice y tal, nos vamos a las 400 y poco. Vamos a intentar ver algunas de las ilustraciones que nos vamos encontrando. Ahí no hemos dicho que eso viene atrás. Aquí toda la información de esta colección viene aquí en la última página. Hemos dicho este RBA. La traducción ha sido a cargo de Juan Antonio Molina Foix y ha sido una traducción seguida por el grupo Anaya. La ilustración de la cubierta es de un autor anónimo y las ilustraciones del interior del frontispicio es de F. Cheliou. Veamos qué tenemos por aquí. Tenemos aquí las guardas estas en color marroncito, marrón y dorado, dorado oscuro, marroncito. Está bien, curioso. El título, la primera imagen, que te dice de nuevo el ilustrador, el F. Cheliou, de Classic Collection. Vale. Y aquí tenemos una entradita, volumen primero. Es un libro muy extenso. Esta imagen está muy bien aquí acompañando a la letra capitular. Voy a buscar alguna de las que están en el interior. Es una historia muy amplia, muy extensa, con mucha trama. Está muy chula. Para los años que tiene está muy chula. Va a ser más fácil irnos al índice para buscar. Sí, mira, vamos a hacerlo bien. Vamos al índice. Buscamos una de las ilustraciones. Vamos a cogerla del medio. 147. 147. Pues es un elemento representativo de por qué esta obra es de las precursoras del gótico. 147. Digamos, 147. Y aquí está. Son unos dibujitos que parecen un grabado antiguo, ¿vale? En blanco y negro, o sea, en tinta, dejando los espacios en blanco. Y son muy intensos y le dan un lustre muy bueno a lo que es la historia que se va contando. Está muy bien el libro, muy bien. Seguimos con el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, publicada en 1886. En esta novela, el Dr. Jekyll crea una fórmula química para disociar la parte malvada que reconoce que existe en su interior de su parte buena, pero el resultado no es el esperado. Dicha fórmula lo único que consigue es potenciar esa maldad, hasta el punto de que incluso físicamente se transforma en una persona monstruosa y psicológicamente llega a dar identidad a otro hombre distinto, un tal Mr. Hyde. La historia nos es contada a través de Gabriel John Utterson, un abogado amigo de Jekyll, y lo que sigue tendréis que leerlo. De esta obra se han hecho adaptaciones para cine y teatro desde 1887,
Tampoco hay una mucho más famosa que otra. Este título pertenece a la colección Grandes Novelas de Aventuras de la editorial Salvat. Es un tapadura, sin sobrecubierta como los otros. Tiene una textura rugosa. En el anterior, en el del monje, también la tenía igual, lo que pasa que no la he comentado. También presenta estos grabaditos en dorado alrededor, el dibujo, un dibujo representativo, ocupando el centro de la portada, con sus detalles también en dorado, que le dan un toque muy chulo. El título, donde se nota un poco más el grabado. Tenemos una filigrana a lo largo del lomo también en colores dorados, incluyendo el título y el autor, el número de la colección. Y en la parte de atrás también un grabadito con hojitas aquí en el centro y con una cenecita alrededor en dorado. Este ejemplar en concreto, este título, tiene un total de 128 páginas, 129 a 130 si contamos las últimas que aparecen con la biografía del autor. Y como en el anterior también tenemos la información aquí atrás, creo recordar. Y bueno, vale, sí. Ilustración de la portada es de Arnau y Eimas. Ilustraciones interiores de Robert Louis Stevenson, de Scotland Yard, New York, Scott Town, vale. Ilustraciones de Charles Raymond Macaulay. Perfecto. Y el traductor, que no lo hemos visto. Traducción a cargo de... Pues ya encontraremos el traductor en algún sitio, y si no, pues ya lo consultaremos por internet. Si nos acordamos, lo pondremos en algún sitio. Vale, aquí tenemos su puntito de lectura. Tiene un color marrón clarito, con el mismo dibujito que se ve en la parte de atrás, solo que aquí sin dorados, solo en un color más claro todavía para diferenciarlo del fondo. Queda muy bonito. Título, primeras imágenes, con ilustraciones de Charles Raymond Macaulay. Y aquí tenemos el índice. No me está diciendo el traductor. Está dando mucha rabia. ¿Dónde está el traductor? Bueno, si lo encuentro ya lo pondré por aquí por algún sitio. Lo dicho, tenemos aquí una ilustración. Son también, como en los otros, muy esquemáticas. Todos estos libros suelen tener estas ilustraciones que son muy de la época, como si fuesen pues los grabados que se hacían en la prensa antigua. Estos son pues imitación a grabado en bronce, estampado con tinta, y quedan pues muy chulos, muy chulos. Y tenemos otro, tiene varias ilustraciones a lo largo, algunas más esquemáticas, otras menos. Este es más a mano alzada. Está muy bien, es un libro muy muy completo. No haremos spoiler de todas las ilustraciones, que ya nos conocemos. Y es una aventura, como todas las que estamos presentando, son unas aventuras que están muy muy bien. En representación de H.P. Lovecraft, cuya obra es tan extensa que merece un vídeo especial aparte, puesto que es uno de los máximos exponentes de la literatura de terror, os traemos el caso de Charles Dexter Ward, publicada en 1943. En esta novela, que será su única novela extensa, se narra cómo un muchacho, Charles Dexter Ward, se obsesiona con la historia de un antepasado suyo, que en principio era alquimista y brujo, y de cómo esta obsesión lo arrastra hasta la locura y su posterior desaparición. Esta novela también ha tenido alguna adaptación cinematográfica, pero de poca relevancia en realidad. Este ejemplar pertenece a la colección Grandes Novelas de Crimen y Misterio de la editorial Salvat. Es la colección que estamos haciendo actualmente. Es un tapadura, igual que el que hemos visto antes de Salvat, que era el de Grandes Novelas de Aventuras. También con unos grabaditos en dorado. Aquí todo el título, que está en más grande, se nota el caso de Charles Dexter Ward, está en un grabado en dorado, muy bonito. Los detalles de aquí de la calavera, de la muñequita de vudú, de las velitas, igual, el título, el autor también está aquí grabado. Y la filigrana también, aquí toda anchita, esta cenefa que tiene, en grabados dorados.
En el lomo, pues igual que en el otro caso, en el caso de la otra colección, tenemos título, autor, en dorado, número de libro y una filigranita aquí, más o menos representativa. Atrás tenemos, dentro de este enmarcado en doradito, pues el dibujito representativo de la colección, que en este caso, pues es como si fuese unas enredaderas, unas zarzas o algo vegetal, pero muy enmarañado. Esta obra tiene un total de hecho, aquí atrás tenemos el mismo dibujo en negro. Vida del autor, información varia, de 87 páginas contando la información que nos han puesto al final. La ilustración de la portada es Danny Rush y la foto del autor es de United Amateur Press Association Photograph. Muy bien. ¿No está indicando que ahí tenga más ilustraciones? No tengo ni índice. A ver, veamos desde el principio. Tiene su puntito de lectura, siempre bien resguardete, como hemos dicho en varias ocasiones. Las guardas están en negro, muy elegantes, muy sobrias, me encanta. Un punto ahí elegante bastante bueno. Aquí es este Salvat, el índice. Y creo que al menos este ejemplar de la colección, debo consultar los otros. Me parece que algunos sí que trae. La letra es buenísima. O sea, este tiene un papel muy bueno, muy suave. Nosotros lo mencionaremos más adelante. La letra está muy bien, es una letra muy generosa, se lee muy bien, es muy cómodo en la mano, muy cómodo en la lectura. Pues no va a tener más ilustraciones, ¿no? De hecho, no tiene ilustraciones. Bueno, lo habíamos dicho en tapadura, con un texto así, más jugosete. Es una historia muy, pero que muy interesante. Este libro puede que os parezca que no debería estar en un vídeo de Halloween, pero es que aunque no lo parezca, el cuento que nos narra es spooky. Se trata de Ondina, ilustrado por Benjamin Lacombe, un libro que es una adaptación de 2012 de la obra homónima de Friedrich de la Montfouquet, que se publicó en 1811. Ondina es una ninfa, y al igual que sus primas las sirenas, es una criatura de naturaleza maliciosa, tremendamente rencorosa y vengativa. Estos seres de agua dulce pueden hacernos una mala pasada, y es lo que sucede en este cuento. Es tan cortito que mejor no os diremos nada, pero os daremos un consejo: no os acerquéis mucho a ellas. Esta edición ilustrada por Benjamin Lacombe es de la editorial Edelvives. Es una tapadura sin sobrecubierta, igual que las otras que tenemos de Edelvives y de Lacombe. Mide 31,5 de alto por 26 de ancho. Ya veis que el ángulo de la cámara también ha tenido que variarlo un poco para que abarque bien el libro. Es toda una fiesta para los sentidos este libro en sí, tanto para la vista como para el tacto. En la portada tenemos a Ondina y no se aprecia en la imagen, igual si lo movemos un poquito, pero su pelo es de una textura distinta al resto del dibujo, incluso tiene un poco de brillo, este rojo. Y lo fundamental de lo que es la ilustración exterior del libro es que es un dibujo continuo que sigue por el lomo y termina atrás, o sea, con cuidado. Estos libros son muy sensibles, hay que andarse siempre con cuidado con ellos. Lo abrimos entero, tenemos un dibujo de punta a punta, lo cual es toda una pasada. El librito en cuestión tiene un total, no son muchas, vamos a hacer aquí no son muchas páginas y no sé si las tienen numeradas ahora que caigo. Deberías tenerlas, a ver si encuentro algún punto en el que me diga algo. Está en el lateral, nos llega a las 50 páginas si mal no recuerdo. 32, si está aquí es la 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40... 45 páginas no llega. Y bueno, cuenta este cuentito, es un cuento corto, lo que pasa que está muy bien ilustrado. Vamos a intentar enseñarlo un poco por encima. Sería chulo desde las guardas. Aquí tenemos pues la imagen de como si fueran olas del mar, olas de agua, un agua un poco revuelta, pero todas las crestas principales de las olas son una cara de mujer. Vamos a acercarlo un poquito para que se aprecie bien. Viene a ser quizás Ondina. Ya desde el principio todos son unas ilustraciones magníficas y juega mucho en varios puntos del libro con unas hojas que hacen una suerte de transparencias, que es miradas todas juntas tienes un dibujo, pero al pasarla te desvela otro distinto. Predomina el verde, color del bosque. Tiene muy buena letra, muy buen papel. El papel es papel fotográfico prácticamente, es papel satinado. Es poco texto para llenar tanta letra. Si hubiesen llenado toda la página, pues no llegaríamos a las 20 páginas, seguro. ¿Vale? Pero bueno, está muy bien. Y va contando la historia. No enseñaremos todas, para fijar algo. Vamos a buscar, mira, el efecto que hemos dicho. Esto es que es muy chuli, es muy chuli. A mí me ganó el corazón con estos pequeños detalles que trae esta edición. Pasas una página y los tienes a ellos. Aquí están envueltos en el agua, que ya hace relación con el texto que tiene cerca, y los ves a ellos. Está muy chula la edición. Aquí lo mismo. No vamos a hacer más, pero detrás se ven más imágenes. Está el agua que casi le está abrazando a ella. Y es una edición muy bonita. Y aparte que el cuento es espectacular. Antes de pasar al siguiente libro, os cuento que a partir de aquí, para que esta selección de libros quede algo más ordenada, vamos a dividirla por temáticas. Empezaremos la categoría de fantasmas utilizando al siguiente libro como bisagra, ya que a pesar de su título y de su temática spooky, no es un libro de fantasmas. La obra en cuestión es El fantasma de la ópera, de Gaston Leroux, publicada en 1910. La historia de esta novela trata sobre Eric, un hombre deforme y cruel que vive oculto en los sótanos del Teatro de la Ópera de París. A pesar de su crueldad, Eric es un genio de la música y tiene grandes dotes para la arquitectura, por lo que conoce todos los secretos y rincones del edificio. Utilizando estos conocimientos y a través de la extorsión y la violencia, impone su criterio musical a los representantes de la ópera. Y cuando se enamora de la cantante Christine Daae, los acontecimientos que se suceden se precipitan hacia un trágico desenlace. También tiene un montón de adaptaciones para cine y teatro. Este libro es también de la editorial Salvat, de la colección Grandes Novelas de Aventuras. Tiene, es de la misma colección que el que hemos visto antes, que el de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no hace falta medirlo. Presenta lo mismo, este dibujito aquí representativo en la portada. Aquí vemos al fantasma, título, autor en dorado, una cenefa, una filigrana también en doradito, el lomo con estos dibujitos también en dorado y negro, con fondo rojo, el dibujito característico de la parte de atrás con su cenefita, todo en grabados en dorado, que está muy chulo, es una colección muy chula. Este libro tiene un total de, sin contar lo que viene al final de información del autor y tal, 300 páginas de texto, lo que decimos 303 páginas si contamos pues toda la información que nos viene. La ilustración de la portada es de Arnau Eimas y las ilustraciones van a cargo de André Castaña. Vamos a ver si encontramos algunas. Es una tapadura como el otro, es todo igual. Lo mismo, aquí tenemos las bolas en un colorcito, el puntito de lectura, muy interesante. Ilustraciones del principio. Aquí te vuelvo a poner el ilustrador, André Castaña. Está muy cookie. El índice con el prefacio y tal. Vamos a ver si encontramos alguna. Mira, aquí tenemos una ilustración aquí en medio.
Aquí tenemos otra ilustración que la he visto, que me parece que es la misma que hemos visto al principio. Esta es aquí. Vale, aquí arriba. Bien, y voy a ver alguna más por aquí delante. Solo en blanco y negro. No sabría decir si es tinta, carboncillo o acuarela, pero es en blanco y negro, con tonos de gris. Queda muy chulo y muy guapo. Está muy bien el libro. Es una historia sobrecogedora, como todas las que hemos traído. Y continuamos con un libro de Cozy Crime, con su toque spooky, naturalmente. Se trata de Agatha Rising and the Haunted House, de M.C. Beaton, del año 2003, que si bien no es un libro de fantasmas, empieza en una casa encantada. No contaremos más, ya que al ser una serie de libros concatenados, inevitablemente os haríamos spoiler. De los libros de Agatha Rising hay adaptación a televisión en formato serie, buenísima por cierto, algo distinta de los libros, pero muy buena también. Nosotros es que somos muy fans. Este librito en tapa blanda pertenece a la editorial Constable. Es un libro pequeñito, mide 19,5, bueno, 19,7 de alto y 12,6 de ancho. Es pues eso, tamaño buque. Y nosotros lo tenemos en inglés. Han empezado a traducir la serie en castellano, no sé por cuál pasan ya en castellano, pero todavía no han llegado a este, está más avanzadete. Así que nosotros los tenemos en inglés y los hemos enseñado así. Es muy cookie. Tiene 280 páginas. Esta es la foto de la autora, Beaton. No tiene ninguna ilustración ni ningún misterio. Es un librito de bolsillo con un papel discreto. Sí, muy buena letra. Está en inglés. Y a nosotros no nos importa mucho. El papel es un poco, pues eso, rugosete. Se nota, pues, papel un poco, pues, de una edición de bolsillo. Tirando, pues, eso para poder darle tralla. Pero es un libro que tiene unas ilustraciones siempre muy, muy graciosas. Y siempre algún detallito aquí en el lomo y tal, que una vez puesto en la estantería, pues queda muy cookie. Y pues eso, son unas historias que están muy divertidas, cuentan muchas cosas. Es cozy crime. Siempre es un misterio, un crimen que se resuelve. Y siempre juntan algún que otro género, algún que otro detalle para amenizar la historia. Y están muy, muy interesantes todos estos libritos. Y de un cozy crime con mucho humor, pasamos a otro libro de fantasmas que en absoluto da miedo. Está aquí por su temática, pero nada que ver con lo espeluznante. Se trata del Fantasma de Canterville, una obra de Oscar Wilde de 1887. Aunque es un relato de fantasmas, es una obra de humor, así tenéis una opción entretenida que no os va a dar miedo. En este libro, la familia del embajador de Estados Unidos adquiere una mansión en Canterville, Inglaterra. A pesar de que les informan de que había un fantasma en ella, a ellos no les importa. Cuando el fantasma se les aparece, se lo toman con naturalidad y pronto será el fantasma el que termine temiendo a la familia. Hay muchas adaptaciones al cine, al teatro, radio y televisión, algunas de verdad muy graciosas. Este título lo tenemos de la editorial Edimat Libros, en una serie que sacaron para el 50 aniversario. Es un tapita dura, que como veremos ahora tiene unas medidas que se aproximan a lo que es el de bolsillo. De alto tiene 19,7 y de ancho no llega a 13, 12,6 o así. Medidas estándar casi de el de bolsillo. Es un librito que, aparte de traer la obra que hablamos principal, que es el Fantasma de Canterville, trae otros cuentos de Oscar Wilde. Tiene un total, juntando los otros relatos que vienen acompañando a la historia, de 154 páginas. Como vemos aquí en el índice, está compuesto por el Fantasma de Canterville, el cumpleaños de una infanta, el pescador y su alma, el príncipe feliz, el ruiseñor y la rosa y el amigo leal. Es una colección de historias, algunas son pues así, más de esta época de Halloween, otras no tanto, pero está muy bien escrito, era muy buen escritor. Estas ediciones pequeñitas, son pequeñitas,
está muy bien de letras, la letra es muy correcta, el papel pues es un poquito más económico, más jugosito, pero en un tapadura con ese tamaño pues no te puedes quejar mucho. Son libros que están muy bien. No tiene ninguna ilustración. Veremos si encontramos el traductor. Traductor, equipo editorial. Vale, lo ha traducido directamente Edimat. Muy bien, estupendo. Y el diseño de la cubierta es de Juan Manuel Domínguez. Y lo dicho, es una historia que está muy bien, es muy curiosa. Y os animamos a leerla. Continuamos con los fantasmas, pero esta vez pasaremos más miedo. Y lo haremos de la mano de Henry James y su novela Otra vuelta de tuerca, una obra de 1898. En ella sucede que durante una reunión navideña en la que un grupo de amigos se están contando historias de miedo, uno de ellos saca a colación un diario de la difunta institutriz de su hermana, donde se narran los terroríficos sucesos que le ocurrieron cuando fue contratada para cuidar a 2 hermanos en una mansión de la campiña inglesa. Esta obra ha sido adaptada al teatro, al cine, a la televisión e incluso se ha hecho una ópera de ella. Este librito lo tenemos también de Alma Clásicos Ilustrados. Ya hemos dado las medidas antes en el vídeo. Lo podéis echar para atrás para consultarlo si queréis. Y como los otros de la colección son tapadura, sin sobrecubierta, con pues eso, la portada ilustradita de una ilustración alegórica a la obra, con el título y el autor aquí en el lomo, detrás la sinopsis y otra ilustración. Es ilustrado por dentro, de ahí la serie Clásicos Ilustrados. Tenemos aquí las cuerdas con estos dibujitos con arbolitos, guantes, tacitas de té, un tintero y una pluma. Los dibujos van a estar en verde. Ya todo lo apunta que va a ser así. Vamos a capturar en verde. Y aquí tenemos el primer dibujo. Pues distintos tonos de verde para fraguar la historia. El papel de esta edición es muy bueno. Es un papel muy blanco, es un papel suave, bastante recio, bastante bueno. La letra sí que es legible, pero podríamos decir que está, a lo que es para nosotros, en el límite. Siempre decimos, cuando nos compramos un libro con la letra que tira a estar pequeña, compramos si es el límite alma, porque a partir de aquí ya sí que empieza a ser realmente pequeña y a veces pues, puede resultar complicada de leer. Esta obra en cuestión ha sido ilustrado, que nos lo estamos saltando aquí, ¿vale? Traducido por Santiago Gómez de Herrero Strachan, ilustrado por Stephanie von Redswith. Y desde el principio las ilustraciones son tremendas. Son muy impactantes, son muy bonitas. Para utilizar solo un color, expresan de maravilla. Y tiene un total de 126 páginas. Está muy bien la obra, está muy bien redactado, es tremendo, es un libro tremendo. De esos imprescindibles de haberse leído. El siguiente libro es El Orla, de Guy de Maupassant, una obra de 1882. Es muy difícil hablar de este libro sin hacer spoiler, así que va a ser una reseña muy cortita. Esta historia cuenta las vivencias del protagonista, que nota la presencia de un ente invisible que lo posee por las noches y le obliga a hacer cosas en contra de su voluntad, y de cómo poco a poco todas estas experiencias lo van empujando hacia la locura. El relato del Orla lo tenemos nosotros en la colección Maestros del Fantástico de RBA, cuya ilustración de cubierta es de Augustin Derleth y las ilustraciones del interior de William Julian Damazzi y Georges Lemoine. La traducción, luego lo pone al inicio, la traducción es de... No me dice la traducción. No, soy ilustrador. No estoy más encontrando el traductor, de verdad. Pues lo dicho, lo buscaremos y si lo encuentro lo pondré en la parte, en alguna parte de aquí del texto del vídeo, en escrito, pero no me lo está diciendo. Ya he dicho, es un perro y me muerde. Traducciones y notas de Mauro Armiño. Vale, misterio solventado.
Como es de esta serie, ya lo hemos visto antes, ya hemos visto las medidas. Trae la esfinge aquí atrás, con esta cenefita, este marquito en dorado, el lomo ilustradete, que son una preciosidad. Esto es de Classic Collection, de lo que es la colección de RBA de Maestros del Fantástico. Son una guapada de libros, son espectaculares por fuera, con esta cenefa que aquí en este caso tiene un degradadito, aquí como si fuesen estrellitas, y bueno, la imagen principal del protagonista y el orla. Está muy chulo. Guardas en color, por lo que hacemos, un poco marronoso, marrón doradito, una cosa rara. Y aquí tenemos la primera historia y otros relatos. Esta obra, con todos los relatos, han puesto más relatos para hacerla un poco más larga, tiene 233, es donde empieza. Son 247 con la página de ilustración, son 448, 49, 50, 51, 252 páginas. Y aparte del relato principal del Orla, en dos partes, el Orla 1 y el Orla 2, nos trae La mano disecada, Sobre el agua, Coco fresco, Magnetismo, El miedo, Cuento de Navidad, Junto a un muerto, Aparición, Él, La mano, La cabellera, Loco, Misty, Carta de un loco, que en principio es otro enfoque a la historia del Orla. El albergue, La noche, La muerta, El ahogado, El hombre de Marte, La dormilona, quién sabe. Algunos relatos son de terror, otros no, pero es una muy buena colección de relatos de Guy de Maupassant, un escritor buenísimo que os lo recomendamos mucho porque es tremendo como escribe este hombre. Y terminamos la sección de fantasmas con otro libro que, por la zona geográfica en la que se desarrolla, Transilvania, nos hará de bisagra con la siguiente temática, la de los vampiros. El libro en cuestión es El castillo de los Cárpatos, de Julio Verne, una obra de 1892. En esta novela se cuenta la historia de dos nobles, el barón de Gortz y el conde de Telek, que están enamorados ambos de una gran cantante de ópera. El barón la ama de forma platónica, al contrario que el conde, que la ama de forma carnal, el cual le pide matrimonio. Al conocer el barón la noticia del inminente enlace, se enfurece y provoca la muerte de la cantante durante su última representación. Tras las exequias de la muchacha, el barón se marcha al extranjero. A los pocos meses de esto, en un castillo de los Cárpatos, propiedad del barón, de forma inquietante comienza a escucharse una voz maravillosa y a verse extrañas imágenes. ¿Y hasta aquí puedo leer? Este libro también pertenece a la colección Maestros del Fantástico de RBA. Ya hemos visto las medidas anteriormente, no lo vamos a medir, como el otro es una tapadura, y traer pues lo característico que tenemos en esta colección, que es una imagen a color, con los detalles más remarcables en dorado, la cenefita en dorado alrededor, título y nombre del autor en dorado, que hay un poquito de grabado, igual que los otros detalles, el lomo con un dibujito aquí un poquito más, parecido, sacado de lo que es la portada, relativo a lo que es el título que se está tratando, y la esfinge aquí detrás en este marquito dorado que lo hace muy chuli. Este está en un tono lilita, moradito, que le da un aspecto muy guapo. Es un libro que tenemos el índice aquí atrás. Si contamos el índice, que son 2, y las ilustraciones, que trae un montón, ahora buscaremos alguna, otras 2, 3, 5, 6, 209 con esta de aquí y 6 con el título y tal, pues casi 210 paginitas. Vamos a ver si encontramos alguna ilustración. Como toda la colección el papel está bastante bien y la letra es muy buena. Aquí tenemos las ilustraciones, son otra vez este estilo grabado, muy en boga ya a finales del 19, que le da un aspecto muy bonito. Estas líneas así, me encantan estos dibujitos. Tienen su complejidad hacerlos. Era un arte hacer un grabado. Y bueno, tenemos aquí varios dibujos que tienen que ver con la historia que está pasando. No sacaremos más porque entonces los exploraremos todos. La letra es muy buena y el papel es muy bueno también. Y la historia está tremenda.
Empezamos la sección vampírica con una de las obras más representativas del género, Drácula de Bram Stoker, publicada en 1897. La historia gira en torno al conde Drácula y su pretensión de trasladarse a Londres para ampliar su séquito vampírico, para lo que hace llamar a un joven abogado a su castillo, Jonathan Harker, junto con la documentación de las propiedades que ha adquirido para su firma. Como Harker descubre la verdadera naturaleza del conde, queda recluido en el castillo mientras el conde viaja a Inglaterra en barco. Mientras tanto, Mina Murray, prometida de Jonathan, se traslada a casa de una amiga, Lucy Westenra, que vive en un pueblo de la costa. El barco de Drácula llega a este pueblo y, aprovechándose de que Lucy es sonámbula, se alimenta de ella. Mina los sorprende y estos ataques se repiten mientras Mina acude al lado de Jonathan, que ha logrado escapar del castillo para casarse con él, lo que ocasiona que Lucy parezca enferma y debilitada y provoca la consternación de su prometido, Lord Arthur Holmwood, y también la de sus amigos y antiguos pretendientes, Quincy Morris y el Dr. John Seward, el cual, sobrepasado por las circunstancias, pide consejo a su antiguo maestro Abraham Van Helsing. Y ya hemos hablado de más. Si os gustan las historias de vampiros, tenéis que leer esta obra de arte. Hay gran cantidad de adaptaciones al cine y a la televisión, pero en esta sí haremos especial mención de una película, Drácula de Bram Stoker, de 1992, dirigida por Francis Ford Coppola. Una adaptación no fiel, pero sí muy buena de la obra. Este libro también pertenece a la colección de novelas de aventuras de Salvat. Como los otros que hemos enseñado ya de la colección, pues tiene las mismas medidas, no lo vamos a meter de nuevo. Y comparte las características de portada. Tenemos pues aquí una cenefa, un marco en dorado, en un grabadito, lo mismo que el nombre y el título. Y en la imagen de portada pues tenemos un dibujo a color, alegórico a lo que pasa en la obra. Y lo que es fundamental y le da un toque precioso, espectacular, son estos grabaditos que hay para diferenciar los contornos de las figuras. Aquí los esqueletos, en la cadena, en el perro, todo está también hecho en dorado y da un toque magnífico. También tenemos, bueno, pues un detallito aquí, unas cenefas, unos dibujitos, como el número de la colección, autor, título, también este mezcla de dorado y negro sobre el fondo rojo del libro, y en la parte trasera el dibujito de las hojitas característico de esta colección, con su marquito en dorado también. Es un libro ilustrado, y como los otros está, pues Salvat nos pone aquí al final el dibujito de la hojita y tal, nos pone la biografía del autor con una fotografía suya, y aquí nos dice dónde está, cuáles son las ilustraciones. El ilustrador de la portada es Arnau Eimas y las ilustraciones internas son a cargo de Esteban Gómez Saez. La foto es un retrato de Bram Stoker en 1906 y no nos dice quién es el traductor, al menos no lo he sabido encontrar. Tiene un total de 392 páginas. Como veremos ahora, cuando lleguemos al índice, también tiene el puntito de lectura, que no lo había dicho. Todos los de esta colección de Salvat tienen puntito de lectura. En este caso es en dorado, que con el rojo pues hace un contraste muy bonito y está muy chulo. Drácula, tenemos el título, en su frontispicio tenemos un grabado y aquí tenemos otro, imagen de lo que nos vamos a encontrar dentro. Nos repito otra vez quién es el ilustrador. Está muy bien, o sea, las imágenes pues son en blanco y negro, con tinta negra sobre blanco, en modo grabado, que le da ese toque decimonónico, o sea, del 19, que está, pues yo creo que le queda muy bien a la obra. Lo que decía, al mirar el índice, nos encontramos que los capítulos no tienen nombre de capítulo en sí, sino a qué diario pertenece, porque toda la obra está sacada, son extractos en sí de los diarios de los protagonistas, de Jonathan Harker, de Mina Murray, alguna que otra carta, por ejemplo esta de Mina a Lucy, recortes de diarios, y bueno, es una suerte de novela epistolar mezclado con los diarios, y aunque le da un aspecto de lectura bastante chulo, bastante interesante, tienes que andar con cuidado porque muchos días se repiten en los dos diarios o los tres diarios que se estén cotejando. Por ejemplo, tal día no sé qué pasó una cosa a Jonathan que estaba en Transilvania, en el momento que estaba con Drácula. Otro día, y el mismo día le pasaba algo a Mina en donde estaba con Lucy. Y claro,
tienes que tener un poquito de memoria para juntar toda la historia y saber qué pasaba en cada momento. Es lo único. Si no vas con cuidado, pues puede resultar un poco lioso. Por lo demás, es una historia que está tremenda, está muy bien. Y la edición es estupenda, o sea, la letra es muy grande, las páginas, el papel es muy bueno, los márgenes son perfectos, la encuadernación es resistente, es sólida, no sé, se ve bien en mano, están muy bien acabadas estas colecciones que saca Salvat. A ver si encontramos alguna otra ilustración. Si no, mira el índice de ilustraciones que está en el fondo, que lo vi antes. Pero bueno, esta ilustradete, no es que tenga 5 millones de ilustraciones. A ver, aquí nos saltamos una. Vamos a ver esta, si la encontramos. Vale. Son espectaculares. Simples, esquemáticas quizás, por la técnica que se utiliza, pero le dan ese toque antigüete al libro y a mí me encanta. Y bueno, lo dicho, hemos dicho las páginas y le hemos enseñado un poquito. Solo decir que es una historia tremenda, quizás una de las que más me gustan. Y aquí está. Y en representación de los hombres lobo en general y de Stephen King, otro que necesita otro vídeo aparte por lo extenso y la calidad de su obra en particular, tenemos El ciclo del hombre lobo de 1983, que es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Es un libro corto, no tiene nada especialmente llamativo, pero a mí es que sinceramente me encantó. En este libro nos cuentan cómo en el pueblo de Tucker's Mills, en Estados Unidos, durante un año, cada luna llena, un hombre lobo asesina a alguno de sus habitantes y nos narra los esfuerzos por descubrir quién es y neutralizarlo. Se llevó al cine en 1985 bajo el título Miedo Azul en España, Silver Bullet en Estados Unidos, y creo que no tuvo mucha repercusión. Este libro es una edición ilustrada de la editorial Planeta. Mide 21 de alto por 13 de ancho. Es una tapita blanda con solapas. Y bueno, aquí tiene la carátula con el nombre lobo, título y nombre del autor en el lomo y una sinopsis atrás. Es muy sencillito. El ilustrador es Bernie Wriston y la traducción ha ido a cargo de Joaquín María Asdúar Ortega. Es una edición de 1986 y, como veis, ha envejecido muy, pero que muy bien. Está separado por capítulos, pero bueno, son 12 capítulos que corresponden a los 12 meses que tiene el año. Empieza con enero y cada uno de los meses viene con una ilustración en blanco y negro representativa del mes. Lo bueno del libro es que las ilustraciones, las demás, son a color y son una verdadera gozada. Están muy bien todas. La letra es muy buena, el papel es satinado y está muy bien de márgenes, y es una historia que es tremenda. Bueno, y ahora pasamos a la categoría de brujas, para lo que os hemos traído 3 libritos, de nuevo con MC Piton, y también dentro de lo que es Cozy Crime tenemos a Agatha Racing and the Witch of the Witch Haven, o lo que sería en español Y la bruja de Witch Haven, un libro de 1999, y también os vamos a enseñar un segundo libro de la misma autora que se llama Agatha Racing and the Witch's Tree y el árbol de las brujas, un librito de 2017. En el primero de estos libros la trama tiene que ver con una vidente y o bruja, por lo mismo que en el anterior no os podemos contar más, os lo destriparíamos entero, y en el segundo sale una clara de brujas. Estos 2 libritos, igual que el anterior que hemos enseñado en la sección de fantasmas, son de la editorial Constable y tienen las mismas medidas que él, o sea que no hace falta medirlo. Y la misma estructura, para ser de la misma edición, tienen, pues bueno, es un tapa blanda, sin solapa, con detallitos aquí
En los lomos, este tiene una brujita, un gorrito de bruja, este una huella dactilar, detrás la sinopsis. El primero tiene 263 páginas y el segundo 232. Y son, como en el otro y todos los de la serie, libros muy amenos. Y cerramos la sección de brujas con Una bruja en el tiempo, de Constance Sayers, que es un libro escrito en 2020. Este todavía no lo hemos leído, así que no os podemos hablar de él. Lo compré porque me lo recomendaron muchísimo, porque dicen que es muy bueno y me fié mucho de una amiga mía. Este libro es una edición tapadura con sobrecubierta de gamón que mide 23,5, casi 24 de alto por unos 16 de ancho. Debajo de la sobrecubierta tiene el mismo dibujo que la sobrecubierta, lo cual es un punto a su favor, al menos en lo que es la edición, porque no trae la típica pues eso, cubierta en un color sólido, ya sea negro, ya sea rojo, a veces gris, y con las letritas de algún color. O sea, esto es un buen punto que lo pongan, porque si se te rompe la sobrecubierta, pues siempre vas a tener este mismo dibujo que, quieras que no, viste más el libro que las pastas solo de un colorcito. La estructura es la básica, nombre y título en el lomo, sinopsis por detrás. La traducción ha ido a cargo de... ¿Me lo he saltado? Sí, está aquí. Ha ido a cargo de María Inés Linares y trae un total de 413 páginas. De letra está muy bien, el papel es muy correcto, podría ser mejor, pero no tiene ese tacto tan reciclado. La letra está bastante bien y los márgenes pues también, o sea, se lee bastante bien. Es un libro que no te colapsa, no te satura la vista con todas las letras ahí apelotonadas. Y para 400 paginitas tapadura está muy bien, Veamos qué dice la sinopsis, porque por desgracia todavía no hemos podido leerlo, aunque tenemos muchas ganas. Helen acepta una cita a ciegas después de mucho tiempo, pero no está segura de que sea una buena idea. Luke le está diciendo que la conoce desde hace años, siglos incluso, pero eso es imposible, su vida es la misma que la de cualquier otra mujer. Lo acompaña con desconfianza a visitar el museo y para su sorpresa se reconoce a sí misma en una pintura de una joven de la Belle Époque de Francia. Debe ser una casualidad, y no puede ser ella. Sin embargo, desde esa noche comienza a tener sueños muy vividos sobre un amor trágico y vidas que se acaban antes de tiempo. ¿Está atrapada en una maldición? ¿Encontrará la manera de romper el ciclo? ¿O ya es demasiado tarde? Nos encantó la sinopsis y las opiniones que vimos de él. Y bueno, estamos deseando poder empezarlo. La siguiente categoría es la de monstruos y criaturas sobrenaturales. Empezaremos con una joya ilustrada por Benjamin Lacombe, La sombra del golem, de Eliette Ebekasis, un libro que se publicó en 2017. Esta historia está basada en una antigua leyenda hebrea. En ella, Zelmira, que fue testigo de lo que ocurrió cuando era una niña, nos narra cómo en Praga, en 1552, durante un periodo de persecución contra la población judía que vivía en la ciudad, el Majoral de Praga, por medio de un ritual mágico al que Zelmira acude a escondidas, crea un ser de arcilla para defender a los judíos de los ataques a los que se veían sometidos, dando vida a el golem. Hay una película de 1920 que también versiona esta leyenda titulada El golem. Aquí tenemos una edición ilustrada de Delvides en tapadura, ilustrada por Benjamin Lacombe, lo cual es una guapada. Ya solo con ver el nombre sabes que te vas a encontrar cosas muy guapas dentro. Mide 26,5 de alto por 18,5 casi de ancho. Encontramos aquí un dibujo de la que será la protagonista y ahí detrás en difuminado el golem. Las letras en dorado están en relieve y son una chulada. Aquí tenemos autor, ilustrador y el título. Y esta cenefa que le han puesto, este marquito con los rayos, es muy chuli. En el lomo, bueno, aquí en normal con las letras más difuminaditas tenemos un marroncito más sombreado,
título y autores, o sea, autor y ilustrador, y detrás un dibujito a color de la niña con el golem y un gato, y una mini reseña. Está muy bien, veamos cómo es por dentro. Bueno, ya que estamos atrás, vamos a ver el número de páginas que tiene. Ya, la traducción es de Isabel Soto, ya que lo tenemos aquí, lo decimos del tirón, pues si no lo encontramos después delante. Y contando, estos son 176, 177, 78, contando con el índice 179 páginas. Las guardas pues tienen una composición de como estrellas de 6 puntas imbricadas, bueno, cuadrados, no sé, con estrellitas así en plan mosaico caleidoscópico de la niña, estrella de David y el golem. La sombra del golem, el papel es satinado, es muy bueno. Del Vives, hicimos el prólogo, muy buenos márgenes. Podría haber aprovechado para hacer un poquito más grande, pero bueno, se lee bastante bien. La separación de capítulo te lo encuentras en un negro con estos dorados en rombo al lado del capítulo y el título del capítulo. Muy chulo. Y tenemos ilustraciones en blanco y negro y algunas a color. Vamos a enseñar solo unas pocas. Prometo que me voy a contener y serán solo unas pocas. Capítulo 4. Se mantiene la estructura. Capítulo 5. Y van intercalando dibujitos o así metidos en el texto en blanco y negro. También aquí alguna que otra lámina a página completa en blanco y negro. Y las que son, porque estamos viendo las que son de una sola página va en blanco y negro, las que son a doble página son a color. Tiene ese punto oscurete que acompaña a la obra. Este es el que hemos visto atrás, ese punto gótico, y está muy bien, tanto de letra como de márgenes como de ilustraciones. Es una pasada de libro, una pasada de historia, y siempre un gustazo leer este tipo de libros ilustrados. El siguiente libro de la categoría es Frankenstein o El moderno Prometeo, de Mary Shelley, publicado en 1818. En esta novela, el doctor Victor Frankenstein, movido por la soberbia en vez de por la necesidad, como en el caso del golem del libro anterior, le da vida a un ser creado a partir de trozos de cadáveres. El doctor, asustado ante su propia creación, huye abandonando al monstruo a su suerte, desencadenando, como es lógico, una serie de trágicas consecuencias. De este libro hay muchas adaptaciones al cine y a la televisión. Este libro pertenece a la colección Grandes Novelas de Aventuras de la editorial Salvat, y como los demás que ya hemos enseñado de esta colección a lo largo del vídeo, comparte tanto medidas como estructura. O sea, la estructura, ya sabéis, el tapadura, los detalles en grabado, son grabaditos pequeños, no sé, pero se nota tanto el título, pasas el dedo, notas las letras aquí grabadas contra la portada, el autor y el dibujito alegórico a lo que pasa, con detalles en dorado, pues remarcan lo más importante, en este caso los puntos de luz en las sombras, y hace un aspecto tremendo. Es muy chula las portadas que me están sacando en esta colección. En el lomo tenemos título aquí en dorado, autor, número de volumen de la colección, y estos detallitos que son una cucada. Y detrás pues el logo de la colección, que son estas hojitas, todo esto en grabaditos con dorados, que le da al libro un aspecto estupendo. Vamos a mirar, aquí bueno, el loguito atrás, lo vuelven a repetir un par de páginas más aquí. Uy, cuánta página de cortesía. Otra vez el logo, y en la parte de atrás viene la información. Biografía de la autora, ilustración de portada Arnau Aimás, ilustraciones de Esteban Gómez. No nos dice quién es el traductor, y este tiene 222 páginas. Como todos sus hermanos de la colección, las ilustraciones suelen venir en blanco y negro, como si fuera un grabado de la época, y están muy bien, acompañan muchísimo a la lectura. Y tienen puntito de lectura, que no lo había dicho, tenía que guardado para no estropearlo, ya sabéis, siempre guardar el puntito de lectura dentro para que no se le rompa la puntita, a que no se aplaste al guardar el libro en la estantería. Y aquí ya hemos visto este dibujo más adelante, viene el ilustrador. Y una cosa curiosa de este libro, por si no sabíais, es que viene escrito
en tres formas. Empieza de forma epistolar, que igual te llevas la sorpresa de ostras, van a ser todas cartas, ¿vale? Después pasa a la narración en sí y termina en un momento dado en modo de diario. Así que está variadita la forma de narrar la historia y es muy interesante. Y la historia, bueno, ¿quién no conoce la historia de Frankenstein? Pues una pasada de libro. Y vamos a terminar esta categoría con La isla del Dr. Moreau, de H.G. Wells, publicado en 1895. En esta novela se cuenta la historia de Edward Pendrick, que tras naufragar y ser rescatado por un barco, termina en una isla donde un científico, el Dr. Moreau, realiza en principio experimentos con animales. Cuando Edward se adentra en la selva que rodea el complejo donde viven para escapar de los inquietantes ruidos que salen del laboratorio, descubre horrorizado a una serie de seres que parecen una mezcla entre animales y personas. Este libro se ha versionado varias veces al cine, desde 1913 hasta 1996. Este libro pertenece a la colección Maestros del Fantástico de RBA. Ya tiene las mismas medidas que hemos sacado antes, o sea que se quiere volver a medirlo. Y bueno, nos encontramos con que es un tapadura, con un dibujo a color en la portada, ocupa casi toda la portada, con nombre del título y del autor en grabaditos con dorados, y esta cenecita en dorado alrededor y detalles en dorado en el dibujo. Son una preciosidad de portadas, son una preciosidad de libros. En el lomo tenemos también un dibujito en dorado, nombre, título y autor. En este caso es una garra muy chula, y detrás el típico logo de esta colección, que es la esfinge con un margen, con un marquito en dorado. Es un librito que va en verde, está muy chulo. Guardas en marrón. Buscaremos la información que está aquí al final del libro. Traducción de Pilar Ramírez Tello. Ilustración de cubierta de Frank R. Paul. Ilustración de interior de A. Suchov y el frontispicio de Charles Robert Ashby. Vale, es un libro que tiene, sin contar ilustraciones, índice de ilustraciones, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilustraciones más el frontispicio. Sin contar estas páginas extras tenemos 268 páginas. Vamos a mirar un poquito desde el principio, a ver cómo es en la entrada. Tenemos el título, el frontispicio en blanco y negro. Es el Dr. Moreau y además trae cuentos de ciencia y fantasía. Muy bien. Trae incrustados en el texto algún que otro dibujito, que siempre le añade un puntito más, le da una sensación más premium, más cuidada a la edición. Vamos a ver si encontramos alguno de los dibujos internos. ¿Y dónde está esa separación? Creo que acabo de saltarme uno. Sí, dibujitos en blanco y negro, como típico tinta negra sobre blanco, como si fuese un grabado. Lo que insistimos es, como son obras casi todas de finales del 19, pues han intentado darle ese tipo de maquetación que tenían en aquella época, que queda muy chula. La letra está muy bien, márgenes también, y el papel, perfecto. Vale. De acuerdo, aquí llegaríamos hasta aquí, que termina la isla del Dr. Moreau. Taparemos el final para que no hacer spoilers. Y que empezaría los cuentos de ciencia y fantasía, que no sé cuántos son. No me acordaba de esto. La isla de... Vale, tenemos aquí 1 por títulos, 2, 3, 4, 5 y 5. Sí, hasta el final. Pues bueno, tenemos la obra principal, que es una historia que está muy bien, y otras 5 que la acompañan. Es una edición chulísima. Aquí ya vamos a prescindir de las categorías porque entramos en el apartado de antologías. Estamos hablando de relatos, por lo tanto la diferenciación desaparece. Comenzamos nuestras antologías de cuentos de terror con un autor patrio, Gustavo Adolfo Bécquer, y en concreto con sus leyendas, publicadas entre 1858 y 1865.
Esta edición contiene además y algunas de las leyendas de Becker, no todas. De hecho, solo trae 16 de las 24, creo recordar, que escribió Becker de leyendas. Pero es una edición ilustrada de Alma Clásicos y está muy cookie. Las medidas ya las hemos dicho antes, vamos a echar un vistazo. Bueno, lo típico es la típica edición de Alma Clásicos. Tenemos tapaduras y sobrecubierta con ilustraciones, en este caso por parte de Elena Ferrandiz. En la portada pues vemos aquí una reja con un rosal enredado y una calavera. La serigrafía de la calavera y de la rosa que hay aquí arriba, que no la había mencionado, tiene una textura un pelín más gomosa, que se diferencia del resto, es un poquito más rugoso, que lo hace muy interesante. En el lomo, título, autor, y aquí una figurita, nosotros, y atrás pues seguimos con la misma reja y aquí el retrato de una mujer. Una ligera sinopsis, habla de eso, que trae 16 leyendas. Hemos dicho ilustrador, vamos a ver un poquito por dentro, puntito de lectura como todos los de la colección, en rojo en este caso para que haga juego con los dibujos, que este es impresionante. Y eso que estamos en las guardas. Y separaciones predominantes, sacaremos esto de aquí en rojo. Aquí viene el índice con las leyendas, las nombraremos. Todas se pueden enclavar dentro de lo que es el estilo gótico, pero de ellas hay 4 que ahora las indicaremos que no son del todo de terror, aunque sí tienen ese punto de sobrenatural. ¿Vale? Las leyendas que traen esta edición es Maese Pérez el organista, Los ojos verdes, La Jorca de oro, El codillo de las manos rojas, El rayo de luna, que es una de las que no sería spooky en sí, es más romántica, La cruz del diablo, El Cristo de la calavera, que sería otra de las que no serían tanto de terror, La corza blanca, lo mismo, es una historia que sí es sobrenatural pero no es de terror, La rosa de pasión, que lo mismo, tampoco es de terror del todo, y las demás pues ya sí estarían dentro de este marco más spooky, más tenebroso, como bueno, y seguiremos nombrando las que son Créete en Dios, La promesa, El beso, El monte de las ánimas, La cueva de la mora, El gnomo y El miserere. La letra, pues como todas las ediciones de Alma, pues es correcta, pero está un poquito en el límite. El papel es muy bueno. Nos saltaremos aquí, viene con todas las rimas, que es la primera parte del libro. Vamos a aprovechar para poner la separación. No, ya lo tenía puesto. Bien. Aquí terminaremos con las rimas y empezaremos con las leyendas. La separación de cada parte, como podéis ver, está en rojo. Es muy guapo. Y hasta aquí hemos visto, aquí tenemos alguna de las ilustraciones. Predomina la tinta roja mezclada con el negro para resaltar los detalles. Y aquí empezarían las leyendas, que como veis son muchas y es donde están casi todas las ilustraciones. Vamos a enseñar unas poquitas más. Son muy buenas, son muy efectistas y acompañan muy bien el texto. El libro en total, con las rimas y las leyendas, tiene 302 páginas. Y es uno de los autores que yo recomiendo leer porque a nosotros nos gusta mucho. La siguiente antología la componen las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, publicadas entre 1821 y 1849. Antologías de Edgar Allan Poe tenemos 2. Esta de Alma y esta que es de Salvat, de la colección Grandes Novelas de Aventuras. Lo único que aquí lo publicaron en esta edición de Salvat, y hasta que nos centraremos ahora al principio un poquito, como El escarabajo de oro y otros relatos. Nos centraron en un relato que es bastante amplio, un poquito más cohesionado en tipo de novela, que es el del escarabajo de oro, que es una historia que está muy bien, y venían otros relatitos. El único que no viene en las narraciones de Edgar Allan Poe, y por eso lo estamos sacando aquí también, es El diablo en el campanario, ¿qué hora es? Antigua expresión, que es gótico, como casi todos los relatos de Poe, pero no tiene ese factor de dar tanto miedo. Esta colección de Salvat Salvat nos está diciendo los traductores, es ilustrada con varios ilustradores, Jack Porty y Nat Nichols, y tiene un total de 226 páginas. Vamos a enseñarlo un poquito. Bueno, es la típica estructura que ya hemos visto en los otros libros de esta colección que hemos visto a lo largo del vídeo. Grabado el nombre del autor, el título, la cenefita,
este dibujo alegórico a lo que pasa dentro. Tenemos un gato negro, tenemos una calavera, el escarabajo de oro aquí. El lomo en dorados, también con una filigrana, número de colección, título, autor y el logo característico en la parte trasera junto con otra cenefa dorada. Hemos dicho que, bueno, ahora lo repetiremos en la otra antología, o sea que el único que hay que aportar aquí es qué hora es, perdón, el diablo en el campanario, qué hora es, que es el único relato que no tenemos en el de Alba. Y vamos a echar un vistazo aquí a las ilustraciones. Las ilustraciones son las típicas de la colección, como hemos visto en los anteriores, es tinta, como si fuese un grabado. Aquí hace referencia a varias escenas de este relato, el escarabajo de oro, que está muy chulo. Muy chulo. Se centra pues misterios, aquí descifrar enigmas, criptografía, está muy bien. Y bueno, después tenemos otra serie de relatos en los cuales ya no pusieron ningún tipo de ilustración. Sí, pusieron alguna ilustración, vale, estaba yo hablando de más. Sí que hay alguna que otra ilustración a lo largo del librito. Si nos centramos en el de Alma Clásicos Ilustrados, que también hemos visto ya las medidas anteriormente, pues nos encontramos que la estructura típica de esta colección, tapadura con una portada que está aquí pues ilustrada de forma adecuada a la temática. Aquí tenemos una serie de sarcófagos haciendo la cenefa como si fuese una línea de taracea en una caja de madera, y el nombre de Edgar Allan Poe con estas letras así un poquito escalofriantes, como narraciones extraordinarias, que como han llamado a la colección. Y aquí las ilustraciones van a cargo de John Coulthard. Lo típico, misma estructura en el lomo, sinopsis y misma estructura de dibujito por detrás. Esta colección, esta antología de relatos, tiene 556 páginas. Trae tanto relatos como poemas. Como habéis podido ver, ahora lo volvemos a enseñar, la calidad del papel es muy buena. La letra normal que utilizan durante todo el libro es la típica de Alma, que decimos está muy al límite, pero está bien. Pero al llegar al final a los poemas, que tiene 2 o 3, son los más importantes, uno de ellos es El Cuervo y un par más, la letra se reduce muchísimo, pero muchísimo. Aquí sí que pone una letra tipo hormiga al final, supongo para ahorrar papel, no lo sé. Podrían haberse explayado un poquito más en la letra, la verdad sea dicha, porque te tenía que dejar un poquito los ojos para poder leerlo un poquito a gusto. Total, son solo los 4 últimos poemas, las últimas 20-25 páginas me parece. Tampoco hay que sufrir mucho por ello, pero hombre, si llevas una buena calidad de letra a lo largo del libro, pues manténla hasta el final. La edición revisada y actualizada con ilustraciones de John Coulthard. Y esta edición, estoy intentando encontrar el traductor, que no lo estoy encontrando. Y bueno, igual me lo he saltado aquí, creo que no. Solo tenemos las ilustraciones y que es una edición nueva y actualizada. No tenemos dato del traductor. Y bueno, ya hemos aquí en las narraciones extraordinarias, aparte de una pequeña introducción que hay de 2 páginas, te vienen todas estas. Vamos a intentar descifrar las que son, a ver, todas son góticas, ya lo hemos dicho, son un montón de ellas, pero hay algunas que no tienen ese aliciente de terror como nos pasaba con Becker. Vamos a leer los títulos. Tenemos Berenice, Morella, Lady Ligeia, La caída de la casa Osar, William Wilson, Los asesinatos de la Rue Morgue, El misterio de María Roget, Descenso dentro del Maelstrom, El escarabajo de oro, La barrica de Montillado, El enterramiento prematuro, Un hombre entre la multitud, El demonio de la perversidad, El corazón del Ator, El pozo y el péndulo, La máscara de la muerte roja, El rey peste, Conversación con una momia, Sombra, Silencio, El retrato oval, Eleonora, Manuscrito hallado en una botella, Metzengerstein, Los anteojos, La carta robada, Una historia de las montañas Ragged, El caso del señor Valdemar, La cita, El cajón oblongo, La esfinge de Calavera, El gato negro. Y como poemas viene El cuervo, A Elena, A y Annabel Lee. De estos relatos diríamos que, bueno, podemos decir que no son de terror, El misterio de María Rogers, Los crímenes de la calle Morgue y La carta robada, que son
más bien es un misterio policíaco. Los lleva a los tres el mismo, o sea, el mismo personaje es el que hace de hilo conductor de estas tres historias, que es un detective que se llama, a ver si me acuerdo, Augusto Dupin. Ahora me ha venido a la cabeza. Tampoco estaría dentro del terror de Descenso al Milestone, dentro del Milestone, perdón, que sería más bien ciencia ficción. Un hombre entre la multitud, el demonio de la perversidad y los anteojos. Esos no son tanto de misterio, sí que es gótico por la ambientación y por la narración que hacen, pero no tendrían ese aliciente de esa parte de spooky, de esa parte de miedecito que tendrían que darte según qué relatos para estas fechas. De acuerdo con, bueno, como estamos hablando de Edgar Allan Poe, es casi obligado a hacer mención a una serie que están pasando actualmente por Netflix, que se titula precisamente como una de los relatos, que es La caída de la casa Asher. Esta serie que están haciendo en sí podríamos llamarlo que es un retelling de varios relatos, o sea, de ese relato principal, que es el que da nombre a la serie, y en esta serie van haciendo mención o utilizan el título de algunos de los relatos de Poe en cada capítulo para, a partir de ahí, desgranar la historia, que como hemos dicho es un retelling, o sea, no es fidedigna de las cosas que pasan en sí, sí que tienen ciertas similitudes, hay ciertos guiños a estas obras, sobre todo las que toman el título, y muchas más que se ven dentro. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, que lo que marca la serie es el poema del cuervo, que hemos visto que está incluido en esta edición de Alma Clásicos. ¿Por qué? Porque el primer capítulo se titula como el primer verso de ese poema, que es Cierta ciega noche, y el último capítulo, de los 8 que tiene la serie, se titula El cuervo. Después también utilizarán, para dar nombre a los capítulos, La máscara de muerte roja en el capítulo 2, el 3 son Los crímenes de la Rue Morgue, el 4 El gato negro, 5 El corazón delator, 6 El escarabajo de oro, 7 El pozo y el péndulo, y como 8 El cuervo. Como así dos pinceladitas, en el primer capítulo se hace un guiño a el enterramiento prematuro, y en el octavo, aparte de ser el cuervo y se está relacionado con ese poema de una cierta manera, también hacen un ligero guiño al barril de amontillado. Es una serie que está muy bien y que, aunque se disfruta sola, si antes has podido leerte los relatos que tienen su nombre, se disfrutaría muchísimo más. Y bueno, esta es una edición magnífica, como todas las de Alma. No sé si hemos enseñado... Mira, la barrica de amontillado es el barril de amontillado. Se puede... Es que las traducciones a veces varían. Yo lo conocía desde siempre como el barril de amontillado, pero también se puede traducir como la barrica de amontillado. Es lo que tienen estas obras en inglés que después las van traduciendo. Vamos a sacar aquí unas cuantas imágenes. Son en blanco y negro, aprovechando precisamente el tono, pues eso, gótico que tiene el libro, oscurito, interesante. Pues aquí estamos teniendo que está muy bien. Y siempre es una lectura muy, muy recomendable. Terminamos nuestra selección de libros para Halloween con un clásico de las letras españolas y con la tradicional representación teatral de la Noche de Todos los Santos, que no es otra que Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, un libro de 1844. En esta obra nos encontramos con que Don Juan Tenorio y Don Luis Mejía han quedado en una posada tras un año de correrías y libertinaje para contrastar sus aventuras y solventar la duda de cuál es más calavera de los dos. Los hombres terminan enfrentándose y Don Juan promete que seducirá a la prometida de Don Luis, Doña Ana de Pantoja. A este encuentro acuden también el padre de Don Juan, Don Diego Tenorio, y el de su prometida, Don Gonzalo de Ulloa. Ante tan escandaloso comportamiento, rompen el compromiso y Don Diego reniega de su hijo. Don Juan se propone entonces, como broche de oro, seducir a la que iba a ser su prometida, Doña Inés, que es una novicia en un convento. Tras obrar su venganza en la virtud de Doña Ana, asalta el convento y secuestra a Doña Inés. Pero sucede algo con lo que él no contaba, y es que termina enamorándose de ella. ¿Y ya nos podemos contar más? Nuestra edición de esta
obra imprescindible, es la que pertenece a la editorial Castalia Didáctica, que ya hemos visto en el canal varios miembros de esta colección. Es un librito pequeño, que mide 19 de ancho, de alto, por 12,5 de ancho, o sea, es un formato bucket, pero lo que decimos siempre, la editorial Castalia, en especial didáctica, está enfocada para su estudio. Por lo tanto, la letra, incluso el papel, es muy bueno. O sea, tenemos una letra muy amplia que te permite llevar bien los textos de cada uno de los personajes de esta obra de teatro. Porque el Tenorio es una obra de teatro. De ahí que se haga representación de ella por los temas que trata. Siempre ha sido una representación típica de La Noche de Todos los Santos. Esta edición tiene 298 páginas si incluimos las orientaciones para el estudio y el prólogo que suele tener esta edición, que está pensada, pues lo que decimos, para su estudio, o sea, que te da facilidades. Aquí viene el sumario, tenemos pues cuando hablan de José Zorrilla y su tiempo, la introducción, hablando del teatro romántico en España, la vida de Zorrilla, y sobre el Don Juan Tenorio, la bibliografía, documentación gráfica, notas previas, y después viene la obra y otros elementos, orientaciones para el estudio y lo que lo conlleva. Está muy detallados estos libritos, son muy chulis y a la par muy útiles, por lo tanto a nosotros nos gustan el doble. Tienes parte, como hemos visto, algún dibujito, algunas que las han sacado pues de sus representaciones, son fotografías. Aquí hay una parte manuscrita y es un libro que está muy bien. Bueno chicos, esta ha sido nuestra selección de libros para este vídeo. Como veis, hemos traído un poquito de todo variado para que podáis escoger. Nos quedan literalmente miles de libros en el tintero, incluso libros que tenemos y que no hemos incluido aquí, pero creemos que ya son suficientes. Y bueno, dicho esto, esperamos que os haya gustado el vídeo, que os hayamos dado alguna idea, y os pedimos lo que os pedimos siempre. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, activar la campanita y sobre todo suscribiros y comentadnos cualquier cosa. Queremos conocer vuestra opinión, si os ha gustado, no os ha gustado, si os interesa alguno, cuál para vosotros era imprescindible que estuvieran aquí, en fin, lo que queráis. Y sobre todo, lo más importante, queremos agradecer a los que ya estáis suscritos y a los que nos veis. Muchas gracias chicos. Hasta la próxima.